Ok, creo que todos alguna vez han experimentado alguna fila de espera, ¿no? Todos, alguna vez. O algunos de ustedes no. Creo que todos. Y anoche estaba oyendo un podcast de unos cuates que son así críticos de Disney y estaba contando uno que evidentemente no es agradable hacer fila, ¿no? Creo que a nadie nos gusta. Y que básicamente si ahora uno va a Disney, pues existe la opción de pagar como una cuota premium y básicamente te puedes meter a todas las cosas con digamos, una fila premium. Casi no haces fila y no esperas. Si no lo compras, a veces tienes que esperar horas para subirte a un juego. Entonces eso me pareció interesante, pues es algo que como que no es agradable para nadie. Y por supuesto hay gente que se puso a estudiar y cómo funciona eso, cómo hacemos para cómo podemos describir estas cosas tan horribles. Como les había comentado, muchas de estas cosas salen de los procesos nacimiento-muerte. Pero bueno, vamos a empezar con las filas de espera. Vamos a ver algunas cosas que ya que les son familiares para ustedes, filas de espera. Entonces tienen digamos, tienen una lógica, ¿no? Todas las filas. Entonces, básicamente son las siguientes. Existe un número finito y definido de servidores. Los servidores básicamente es lo que va los que van a atender, ¿no? Por ejemplo, pueden ser mostradores, pueden ser ventanillas, pueden ser, ¿qué otra cosa? Pueden ser asientos y este es un número finito. Luego existen clientes que demandan el servicio. Estos pueden ser infinitos o finitos, ¿ok? Esa es la segunda parte. Hay un montón de cosas, personas, pueden ser personas que se sientan ahí, que necesitan el servicio, ¿ok? Están entonces los servidores que dan el servicio y las personas que piden el servicio, ¿ok? Existen esas dos y son diferentes. Uno puede ser finito y el otro es infinito, ¿ok? O no sabemos, puede ser finito o infinito, puede ser cualquiera de las dos cosas. Depende un poco de cómo es el sistema, ¿ok? Entonces, el siguiente principio es si los servidores están ocupados, el cliente tiene que esperar. Esto nos pasa muchas veces, ¿no? Que están ocupados y entonces tenemos que esperar. Y la última, ay, perdón. Perdón. Cuando el cliente ha obtenido, vamos a decirle de esa manera, vamos a ponerlo por diferente. Suena raro. Cuando el servicio ha concluido, el cliente se retira del sistema. Es relativamente simple, todos lo hemos visto, pero básicamente así es como si lo pusiéramos en orden, ¿no? Existe un número finito y definido de servidores. Existen clientes que demandan el servicio, que pueden ser infinitos o finitos. Si los servidores están ocupados, el cliente tiene que esperar y cuando el servicio ha concluido, el cliente se retira del sistema. Eso podríamos decir que hacen los ositos que se forman. ¿Vale? Vamos aquí esto, me está un poco de lata. Ok, bien. Entonces, existen un montón de
tipos de filas. Y vamos a ver cómo se define, cómo se describe un sistema de filas. ¿Cómo qué le suena? ¿Qué cree que sea importante en la descripción de un sistema de filas? El primero tal vez sería el régimen de llegadas. Esto se refiere a cómo se distribuye. Vamos a ver qué distribución tienen las llegadas de clientes. Ese es uno, ¿no? El otro es el régimen de servicio. Es qué distribución tienen los servicios que se otorgan. ¿Ok? Distribución me refiero con la distribución probabilística. El siguiente sería cuántos servidores existen en el sistema, ¿no? Ese creo que se explica por sí mismo, ¿no? Si cuántos servidores hay ahí, pues entonces va a ser un número. El otro se llama la disciplina de servicio. Que es básicamente cómo atiendo a los clientes. O sea, ¿cuál escojo primero? Y esto puede ser de diferentes maneras. ¿Ok? Otro sería el número máximo de clientes permitidos en el sistema. O sea, ¿cuántos hay? ¿Cuántos pueden caber ahí? Y finalmente, el último sería la fuente o población. O sea, voy a tener un número infinito o finito de personas, ¿no? Existe una población infinita, es una población finita. ¿Algún día terminaré? ¿Nunca? No sé. ¿Cuál creen que sea mejor? ¿Que algún día terminemos con toda esa bola de gente o que sea un número gigante de personas? Dime, Fidel. Pues es que yo tenía una pregunta de ¿a qué se refería en distribución probabilística, profesor? ¿Te acuerdas que hemos hablado de que existen, el tiempo entre llegadas puede tener una probabilidad? ¿Te acuerdas? Que cuando existe. Entonces, básicamente, lo que estamos viendo es cuál es esa delta T entre eventos, ¿ok? O vas a tener como un tiempo de servicio promedio, ¿no? Y entonces todos esos tiempos, si tú los consideras todos juntos, ¿qué distribución probabilística tendrían? Todos los delta T entre clientes, ¿qué distribución probabilística tendrían? ¿Sería normal? ¿Sería uniforme? Todos siempre serían igual? ¿Sería una exponencial? A eso me refiero. ¿Respondí tu pregunta? Sí, ok, Ok, gracias. muy bien. Entonces vamos a ver cada uno de estos, porque básicamente es la manera en la que vamos a describir los sistemas de filas. ¿Ok? Bien. Entonces, para ver si ahora podemos como ver cada uno de estos como con un poquito más de detalle, porque de eso depende, pues también, cómo los vamos a describir de manera sencilla. Entonces, empezamos que la primera es la distribución. Se llama también el régimen de llegadas. Y ahorita voy a hablar un poco más de lo que estabas preguntando, Fidel. Básicamente el régimen de llegadas es la distribución probabilística del tiempo entre que llega un cliente u otro. ¿Ok? Un cliente y el siguiente. Habíamos hablado que estas cosas a veces tenían habíamos hablado que tenemos un tiempo
Estamos hablando de que todo esto tiene que ver con los procesos de nacimiento-muerte, ¿cierto? Llega gente y se va gente. Llega gente y se va gente. Llega gente y se va gente. Y que estos tenían pues una distribución lambda, ¿no? A esta lambda justamente es este régimen de llegadas, ¿ok? Muchas veces lambda va a ser pues el promedio de personas y tenemos aquí el tiempo y llega una persona, llega la siguiente, llega otra más por acá, otra por aquí, otra cerquita, otra pasa más tiempo y aquí vamos a tener unos delta t's. Delta t, otro delta t, delta t, etcétera, etcétera. Si yo tomo todos estos delta t's, pues voy a tener pues una, puedo encontrar como una función de densidad de probabilidad, ¿no? Que puede ser normal o que puede ser exponencial, ¿ok? Esta es la normal. O puede ser que todos sean, que no haya como ningún patrón y entonces sea como uniforme. O puede ser que todas sean iguales y entonces básicamente tenga como que uno solo, una cosa así. Entonces esta sería la determinística. Ok, ya eso se refiere en el régimen de llegadas. Generalmente, pues un poco derivado de todas estas, de toda la parte del proceso de nacimiento-muerte, la más común, pues va a ser la exponencial. ¿Ok? O la de Poisson. Que se acuerdan que son como primas hermanas, ¿no? Son como dos maneras de representar el mismo fenómeno. Entonces, cuando es exponencial, pues vamos a utilizar la letra M. ¿Ok? Exponencial o Poisson. Recuerden que exponencial nos referimos al tiempo entre eventos y de Poisson es cuántos eventos en una unidad de tiempo. ¿Ok? Entonces vamos a usar la letra M. Si es, si es normal, pues si tiene la distribución normal, vamos a usar la letra G. Si es determinística, pues vamos a usar la letra D. ¿Ok? ¿Cuándo podríamos tener la exponencial? Pues la mayor parte del tiempo, ¿no? Cuando la determinística, por ejemplo, estamos hablando de máquinas. ¿Ok? Siempre es exactamente lo mismo. Si todos los días a la misma hora exactamente pasa algo, entonces tendríamos una distribución determinística. ¿Ok? Normal, pues en otros casos. Y así este sería el régimen entre llegadas. ¿Ok? ¿Qué pasa con el régimen de servicio? Pasa algo muy parecido, pero ¿a qué nos referimos con el régimen de servicio? Es parecido, pero es la distribución. Primero teníamos el tiempo entre llegadas. En este caso vamos a tardar, pues, el tiempo que se tarda en atender. Que los servidores se tardan en atender a un cliente. ¿Ok? Tiempo que los servidores tardan en atender a un cliente. ¿Ok? Y de esta manera podemos compartir exactamente la misma notación, que sería exponencial o Poisson, usamos la letra M, normal, letra G, y determinística, usamos la letra D. ¿Ok? Nada más para un poco de notación, y creo que es importante. Generalmente a las llegadas, a la tasa de llegadas, pues usamos la letra lambda. ¿Ok? Parecido al proceso de nacimiento-muerte. Y la otra, ¿cuál es? Pues la tasa mu, ¿no? En un sistema de filas tendríamos la tasa de llegada, cómo van llegando los clientes, y la tasa mu, que sería la parte de la tasa de muerte, sería cómo los van atendiendo. Entonces, si lo atiendes, sale del y terminas de atenderlo, sale del sistema.
Entonces, muchas veces mu se considera la tasa de servicio. Y siempre la tasa la lambda y la mu tienen que estar, ambas, en unidades de clientes por unidad de tiempo. ¿Ok? Para que esto funcione, para que las ecuaciones funcionen, tanto lambda como mu tienen que estar en las mismas unidades de tiempo. Eso es importante. ¿Ok? Si este está en clientes por minuto, mu también tiene que estar en clientes por minuto. Si decidimos que esté en clientes por hora, el mu también tiene que estar en clientes por hora. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta acá? No, Perfecto. Vamos con el siguiente. Que el siguiente sería el número de servidores. El número de servidores, pues básicamente, pues su nombre lo indica, ¿no? Es el número de servidores que hay en el sistema. En este caso, pues sería un número, ¿no? Un número entero. O sea, ese como que no, creo que no tienen mucho más problemas. Es ¿cuántos servidores tiene este sistema? Pues es las personas que hay. Por ejemplo, si estamos hablando de la fila de la dulcería en un cine, sería cuántos cajas están abiertas. ¿Ok? Si estamos hablando, de hecho siempre es una cosa rara. Yo no entiendo, o sea, se supone que los cines a veces más que ganar de las pelis, ganan de lo que te venden, ¿no? De las palomitas, que además tienen algo así como 90% de utilidad. O sea, hacer unas palomitas en realidad es muy barato y te la venden bastante caro. Y yo no entiendo por qué los servicios de los cines para venderte cosas sigue siendo tan deficiente, tan terriblemente malo. O sea, siempre te tardas un montón. No, no lo entiendo. O sea, no. Tienen ahí como un área de oportunidad los cines y nunca, nunca, nunca lo han considerado. En el momento, por favor. ¿Quieres tener ese trabajo adelante? Ok, entonces tenemos un número entero. La siguiente característica de una fila es la disciplina de servicio. ¿A qué nos referimos con esto? Es la forma en que elijo qué cliente va antes que otro. O sea, cómo los voy a ir atendiendo sería la disciplina de servicio. Existen varias, pero las más comunes son FIFO, que significa First In, First Out, que es atiendo primero al que llega primero. ¿Ok? Ese es el FIFO. La otra se llama una disciplina LIFO, que es Last In, First Out. Es atiendo primero al que llega al final. ¿Ok? Entonces, la mayor parte de las filas tienen una disciplina FIFO, ¿no? Se forman y conforme van llegando los atienden. Pero ¿cuál será algún sistema con disciplina LIFO? ¿Los han visto? Hay gente que dice que sí. Pero, ¿alguno? Last in, first out. ¿Lo han visto? yo no, profesor. Fidel no.
Básicamente es como te subes a una camioneta. ¿Cuál se baja primero? El que se subió al final. ¿Ok? Porque los otros tienen que mover los asientos y toda la cosa. Entonces, generalmente se baja primero el que se subió al final. Dicen, yo no sé, que también hacen lo mismo con las cartillas, ¿no? Así que llegas al final y como los tienen así apilados, empieza por el que está hasta arriba. Así yo básicamente leo los libros. Primero leo el que está hasta arriba, que seguramente es el más frecuente. Entonces hay libros que tienen ahí un retraso gigante. ¿Qué otras disciplinas hay? Bueno, existen, por ejemplo, lo que comentábamos, ¿no? Vamos a ver los sistemas premium, que básicamente hacen como dos filas en paralelo y van atendiendo, le van dando prioridad a las personas que tienen como estos beneficios, ¿no? Es la fila express del Six Flags. ¿O qué otra existe? También existe una que usan en los hospitales mucho, que es el triage, que básicamente lo que hacen es una evaluación primero al más grave. ¿Lo han visto? Así de, llega alguien que tiene gripa, alguien que tiene diarrea, alguien que está pariendo y alguien a quien le dispararon. ¿A quién atienden primero? Al que dispararon. ¿Ok? Y después van pasando pues los que en su vida no corre peligro, ¿no? Entonces, esa es una cosa interesante y se hace, de hecho, en las urgencias del ISSSTE, incluso hay una, digamos, primero hay una fila normal, te pasan al triage y luego después dicen, te van dando como un número de prioridad. Así de, no, pues usted es verde. Regrese mañana que tal vez lo entenderemos. Eso está bastante rudo y te tardas un montón en que te atiendan, ¿no? ¿Ok? Entonces, básicamente la más común, pues va a ser la FIFO. ¿No? La disciplina FIFO, esta es la más común. Esta es un poco rara. Esta es pues, en hospitales. ¿Ok? Entonces, así están las FIFO, LIFO y los triage. Entonces, dependiendo de todo eso, pues es como van a atender a las personas. Entonces, se llama la disciplina de servicio. Luego tenemos la capacidad máxima en un sistema. Y es el número máximo de clientes que pueden estar al mismo tiempo en el sistema. Ahorita que tuvimos con todo esto de los aforos limitados, creo que nos dimos cuenta, ¿no? Así de, no, usted ya no puede entrar. Espere afuera, vaya a dar una vuelta o algo así, porque no lo vamos a dejar entrar. Es algo parecido. Hay sistemas que tienen una capacidad máxima, ¿no? Capacidad máxima. Como todo esto, los aforos. No puede haber más gente, no puedes hacer fila afuera o también estos se les llaman sistemas con bloqueo. ¿Por qué? Pues básicamente si está lleno ya no te deja entrar, ¿ok? Como pueden ser las citas de los pasaportes, ese tipo de cosas, ¿no? Y hay sistemas sin capacidad máxima, que en el caso de los que tienen una capacidad definida, pues sería un número entero. Y en el otro caso, pues sería básicamente, pues no tenemos una capacidad máxima, entonces podría ser un infinito, ¿no? Un infinito. ¿Cuáles son los más comunes? ¿Ustedes qué opinan? ¿Los que tienen capacidad máxima o los que tienen una capacidad infinita? ¿Cuáles serán más comunes? Así como vimos que la mayor parte de los sistemas son FIFO, ¿no? First in, first out. ¿Cuáles serán los sistemas más comunes? Con capacidad máxima, podría ser. Sí, puede ser. Ese es cierto. Estos son, digamos, los más comunes. Pero generalmente
estos son, digamos, los más fáciles. También existe, por ejemplo, sistemas donde la capacidad máxima es muchísimo más grande en comparación con con los servidores y las tasas de saturación. Entonces, aunque sean así, los consideras así. ¿Ok? Si esta capacidad máxima es tan grande que en comparación con los datos, pues lo consideras como un servicio sin capacidad máxima. La mayor parte del tiempo. O sea, van a ser como sistemas con bloqueo cuando el aforo es relativamente chico, ¿no? Ayer fui a... ¿Fue ayer? Sí, ayer. Ayer fui a Perisur y quería entrar al Salis y decía aforo máximo 8 personas, ¿no? Entonces, la capacidad máxima es relativamente pequeña. Entonces, en ese momento sí consideramos el sistema con bloqueo. Pero, ¿qué pasaría si dijera capacidad máxima 300 personas? Entonces, lo consideraríamos más bien un sistema con capacidad infinita, ¿no? Que teníamos, era un servidor, porque había una caja, y capacidad máxima, pues 8 personas. Más o menos están dentro del mismo orden de magnitud, entonces lo consideramos así. Si fuera, por ejemplo, 2 cajas, 400 personas, entonces pues lo consideraríamos como un sistema así, ¿ok? Sin capacidad máxima, porque es muy grande en comparación con los números, ¿ok? Y además también tenemos que considerar si se saturan o no, ¿ok? Sí, cuando estaba lo peor de la pandemia, alguna vez tuve que ir a Junco, a Telas Junco, y creo que solo podían, por asuntos sanitarios, saber cuántos clientes eran. 4 clientes en toda la tienda. Ahí sí estaba rudo. Ahí sí tenías que esperar como 40 minutos antes de poder entrar porque el aforo estaba muy, muy, muy limitado, ¿no? Era una tienda bastante grande, pero estaban limitados de personal también. Entonces, pues decidieron hacerte esperar afuera. ¿Ok? Vamos a ver, y la última característica, ¿qué sería la fuente o población? Vamos a ver, todos estos serían los clientes potenciales del sistema. Puede ser finito o infinito. ¿Ok? Si es finito, pues es un número entero otra vez. Y si es infinito, pues es un infinito. ¿Qué tipo de sistemas? Ahora, ¿qué pasa si básicamente en un sistema donde tu número de clientes es limitado, pero los clientes pueden solicitar más de un servicio? Entonces tenemos una población infinita. ¿Ok? Cuando tus clientes están limitados y solamente tienes que solo pueden pedir el servicio una vez, entonces tendríamos una población finita. ¿Cómo qué? Vamos a ver. Ustedes, las inscripciones pues, son un número finito y que solo pasan una vez, ¿no? Claro, una vez cada semestre. Entonces sería una población finita. ¿Ok? Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con el servicio de asistencia técnica de Total Play? ¿Tienen un número finito de clientes? Sí. Pero que pueden solicitar el servicio más de una vez, ¿no? Entonces tendremos una fuente infinita. ¿Ok? De clientes. O sea, si puedes pedir el servicio más de una vez, entonces puedes llamar pues, tantas veces, entonces no tienes un número definido de servicios a hacer. Ok, la vacuna. Esa es una pregunta. ¿La vacuna será una fuente finita o infinita? Eso sería interesante. ¿Es una fuente infinita o finita? ¿Por qué ha sido tan difícil vacunar a todos? ¿Finita o infinita? ¿Ustedes qué creen? Ah, eso sería interesante. Vamos a ver. Vamos a hacer toda esta parte.
Ok, vamos a ver. Ejemplo, las vacunas. Las vacunas. La pregunta es, ¿la tasa de llegada será, cómo será? ¿Cómo era la tasa de llegada en este caso para las vacunas? ¿Qué opinan? ¿Llegan a intervalos regulares las personas? ¿Llegan de golpe? ¿Llegan, cómo será? ¿Llegan a intervalos regulares o no? Si no tenemos mucha Yo, información. ¿Sí? bueno, yo veía que llegaban como en intervalos regulares, pero había un horario en el que iban más personas. Ajá, pero llegaban entre una persona y otra, llegaba en un intervalo regular. No, ¿sí? O No, sea, tal no vez era era de como cada golpe, ¿no? 5 minutos aparece una persona. No, no. No, ¿verdad? Entonces, si no tenemos muy claro que podemos asumir, ese es un truco, que tendría una llegada exponencial. Ok, la tasa de servicio sería interesante, que es básicamente lo que tardan en vacunarlos. ¿Qué sería? Eso sería interesante. ¿Cómo qué tasa tendría la tasa de vacunación? A ver, así de destapes el brazo, te pico, me voy. ¿Tendrá una distribución exponencial, uniforme? ¿Qué vieron ustedes en los centros? Pues supongo que también era exponencial, ¿no? No creo que se tarden exactamente lo mismo en vacunar a todo el mundo. El número de servidores, ¿cuál sería? ¿Cuál sería el número de servidores en el ejemplo de la vacunación? Pues serían todas Sí. las enfermeras que estaban vacunando, ¿no? Pero Exacto, la brigada, ¿no? Porque creo que no iban juntos. sí, bueno, se separaban así como en grupitos, ¿no? Sí, pero era como una o dos personas, ¿no? O sea, no iban Ujú. solos. Exacto. Entonces, cada brigada de vacunación sería el número de servidores y había un número, capacidad máxima del sistema. Eso sería interesante. Había una capacidad máxima. Se le negaba la entrada a la gente. Dice, no, tú no. Pues no, ¿verdad? No había, pero No, sí había. profesora. ¿Perdón? No, no le negaban la entrada. No, ¿verdad? Pero sí había una cosa que los limitaba, que era la fuente. Bueno, la disciplina de servicio, que era FIFO, ¿no? Conforme se iban formando, sentando, iban pasando, ¿no? Y la otra, pero lo que sí tenían era una fuente o población. Esta sí era finita, ¿no? ¿Por qué? Porque estaba limitado por dos cosas. Una era por el número de vacunas que hay y porque no hay un número infinito de personas. Eso se pensaba, pero resulta que, ay, ¿qué crees? Te tienes que poner una segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta dosis. Entonces la población que en un principio era finita, ¿no? Comprabas un número definido de dosis y ya la podías aplicar, pues resulta que no, que se convierte en infinita. ¿Ok? Pero básicamente si consideras un día, ¿no? Dentro del sistema de vacunación, entonces sí tenías un número finito, ¿no? O sea, no podías poner más vacunas de las que tenías. ¿Ok? Un día. Entonces sería como un caso. ¿De acuerdo? Ahora puedes tener sistemas que son filas concatenadas de filas. Puedes tener también filas en paralelo, como es en el supermercado. O puedes tener la famosa unifila,
de los Walmarts, que básicamente es una fila con muchos servidores. Y cada una de esas pues tiene diferentes, diferentes características, ¿no? Ahora, ¿cómo podemos? Entonces ya tenemos las 6 características de las filas. ¿Son 6? No los voy a poner si son 6. Creo que sí, ¿no? Sí, son 6. Tenemos las 6 características de las filas y entonces podemos usar una cosa que se llama la notación de Kendall, que es básicamente cómo describo estas filas de manera sencilla, ¿no? Y básicamente toma estas 6 características para describirlas, ¿ok? Con sus 6 características. Entonces, si lo ponemos fácilmente, sería algo así como, puse 5, 6. Entonces sería el régimen de llegadas, una diagonal, régimen de servicio. También es en el orden en que lo vimos. Servicio, diagonal, número de servidores, capacidad del sistema, disciplina de servicio, 1, 2, 3, 4, 5 y fuente. ¿Okay? Entonces aquí es donde podemos utilizar pues, las letras que vimos, ¿no? Letras y números. Generalmente por default, o sea, digamos por default, asumimos que la capacidad es infinita. Entonces, a menos de que se indique lo contrario, la disciplina es FIFO, a menos que se indique lo contrario. Y la fuente es infinita, a menos de que no lo sea. Entonces tenemos una versión como resumida de la notación de Kendall, que básicamente es el régimen de llegadas, el régimen de servicio, ese sí lo tenemos que especificar, y el número de servidores. Y en ese caso, o sea, si solo tenemos 3 números, sabemos que la capacidad es infinita, la disciplina es FIFO y la fuente también es infinita. ¿Ok? A menos de que digas lo contrario. O sea, si tenemos más de 3 números, entonces hay algo que no es tan general. Pero si tenemos 3, entonces asumimos que la capacidad es infinita, la disciplina es FIFO y la fuente también es infinita. Entonces vamos a ver algunos ejemplos de cómo se ve esto, ¿no? Supongamos que tenemos un sistema M9. Esto significa llegadas exponencial. Servicio exponencial. 9 servidores. Y sabemos que es sin límites, en capacidad, disciplina FIFO y fuente infinita. ¿Ok? O podemos tener, por ejemplo, un sistema que sea de 3, 8. Y básicamente es llegadas normales, servicio determinístico, 3 servidores, capacidad máxima, sistema 8. Y como no tenemos otras indicaciones, es disciplina FIFO, fuente infinita. Entonces ahora les vamos a preguntar a ustedes, ¿qué pasa si tuviera un sistema de M5, 10, 10 LIFO? ¿Qué sería este sistema?
Es un sistema chistosito, ¿eh? Este está raro. ¿Cuál sería ese? ¿Qué características tiene? Ok, tenemos, si nadie sabe, Una llegada llegadas. determinística, Exacto. Gracias, Berlín. sí, Servicio. exponencial, Exactamente. 5 servidores, ¿no? sí, ¿Qué más? ¿Qué sigue? la capacidad máxima del sistema Ujú, serían 10. exacto. 10 y La disciplina disciplina, LIFO. Y fuente infinita. ¿Ok? Y así podemos perdón, profesora, nombrar todos. Sí, disculpe que le interrumpa. ¿Por qué determinamos que es fuente infinita? que no tenemos ningún número. Ah, ok, Recuerda que por default, o sea, si no lo indico, quiere decir que la fuente es infinita. de acuerdo. Si lo indico, no. Pero si no lo indico, quiere decir, la que sea. Ok, ¿Ok? maestra, muchas gracias. Entonces, con este tipo de cosas podemos saber cuánto tiempo se van a tardar ustedes en inscribirse. Ujú. ¿Ok? ¿Cómo sería la disciplina de las inscripciones? Eso está interesante. Opciones. ¿Cuál será? Ese sería interesante, ¿no? Se supone que tienen cita, ¿cierto? Por tiempo, Sí, ¿sí? Entonces, más o menos cada cuánto les dan. Eso significa que ustedes solo pueden entrar al sistema hasta que les tengan su tiempo, ¿cierto? sí, profesor. Me parece que es cada 15 minutos. Ajá, pero entonces llegan como por grupos, ¿no? Entonces vamos a ver, supuestamente entonces ellos lo que están intentando es tener una cosa así, ¿no? Determinada, pero resulta que se tardan todos lo mismo. No, No, algunos se van a tardar más que otros, ¿cierto? Lo que sí es interesante, lo que no tengo idea es cuántos servidores. La pregunta es como cuántas personas estarán. Yo creo que al mismo tiempo entran 10 personas más o menos. La capacidad máxima es 10, o sea, no puedes esperar haciendo fila. Y tan tan, ¿ok? Ah, no, tenemos que desarrollar. ¿Qué tendríamos? Son FIFO, pero ¿existe un número máximo de fuente? Pues sí, ¿no? ¿Cuántos estudiantes hay ahorita en la facultad? Más o menos. ¿Alguien sabe? Vamos a preguntar. Vamos a preguntarles a Google. ¿Cuántos estudiantes tiene la FIUNAM? yo creo que son Él la como 12,000, ¿no? sí dice que había 12,519 hace 2 años. Entonces voy a suponer que tristemente algunos se dieron de baja. Entonces vamos a decir que hay 12,200. ¿Ok? Tan tan. Esas serían las inscripciones, ¿no? Llegan todos, cada 15 minutos llega alguien, ¿no? Así, paz, se abre y se conecta. No todos se tardan lo mismo, porque algunos ya tienen como muy bien planeados sus grupos, a otros se les van llenando los grupos, otros, no tengo lugar en tal. Entran más o menos de 10 por 10, aunque creo que no. Ya viendo que son cada 15 minutos entra más gente. Tienen una disciplina FIFO, porque pues van atendiendo conforme llega la gente. Y tienen una fuente finita, porque son todos ustedes. ¿Ok? ¿Está claro? Muy bien. Entonces, yo creo que hasta que estuvo bien. Voy a detener la grabación.